Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con, esperen un segundito. Sonido, 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 sonido. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con este capítulo 25 de Hechos, que comenzamos el domingo pasado. Vamos a continuar aprendiendo acerca de esta palabra. Pero antes vamos a recordar los pasajes que leímos el pasado domingo para poder recordarlo. Regáleme un segundo, coloco por acá el cronómetro. Por mis hermanos, les invito a que se coloque sobre sus pies antes de comenzar. Vamos a leer desde el versículo 1 para recordar hasta dónde llegamos. Entonces dice, a ver, todos podemos leerlo juntos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. En breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Leamos el 6, a ver. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. El 8. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Y ahí quedamos, mis hermanos. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre santo y eterno, Dios de toda gracia, Dios grande, poderoso y omnipotente, Dios que te complace, Señor, tenernos aquí, Dios, podernos congregar, Señor, juntos en este lugar, Señor, parte de tu iglesia, porque sabemos que tu iglesia se encuentra en todo el mundo, Señor, y en este día los creyentes se reúnen para adorar, para exaltar tu santo y bendito nombre. Señor, en esta mañana, primeramente te pido que uses mi vida, Señor, conforme tus propósitos y conforme tú quieras hablar a nuestras vidas, Señor. También te pido, Padre Santo, que disponga, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor. Quita toda distracción, quita toda cosa, toda preocupación, toda situación, Señor, que pueda desviar su sentido, su pensamiento de atender tu palabra, Señor. Aún, Señor, quita todo cansancio, Señor. Todo cansancio que impida, Señor Dios, aprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Gracias te doy por mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Por los hermanos que por alguna razón no pudieron venir, por los hermanos que están viajando, por los hermanos que están en el campamento. A todos los ponemos delante de ti, Señor, que también seas tú hablándoles allá donde ellos se encuentran. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendícenos, guíanos y que toda la gloria y honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, vamos a comenzar.
Entonces recordemos, ¿cuál era el título de este mensaje? Cristianos genuinos. Y aprendimos muchas cosas importantes el pasado domingo acerca de un cristiano genuino, ¿sí? ¿Se acuerdan que aprendimos que los cristianos genuinos deben caracterizarse? Así como Pablo, deben ser personas que demuestran de verdad un testimonio en todo momento, en todo tiempo. Y vamos a seguir viendo lo que pasó con Pablo, miren. Vamos a seguir viendo qué pasó con Pablo. Recordemos que Pablo se encuentra ante este hombre Festo, el cual lo está interrogando, pero no sabe cómo actuar, porque los judíos dicen que Pablo es lo peor, pero él dice, yo no encuentro, acusación contra él. Entonces, ¿qué sucede? Mire, versículo 13, 25, 13. Pasados algunos días, habían pasado algunos días desde que Pablo estaba aquí delante de Festo, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, ¿sí? Entonces aquí mire, aparecen en escena dos personajes más, este rey Agripa y una mujer llamada Berenice. Entonces mire, el texto que nos dice que llegaron este rey, vinieron a Cesarea con el objetivo de saludar a Festo, ¿sí? ¿Quién era este rey Agripa? Mire, mirando un poquito la historia, este rey era llamado Herodes Agripa II, hijo de Herodes, el que mató a Jacobo y el que también había encarcelado a Pedro, mire. Recordamos la historia en Hechos, ¿no? Y también de acuerdo con los historiadores, mire, este fue el último de los Herodes. Usted va a ver que todos estos Herodes tuvieron parte importante en el Nuevo Testamento y los vamos a ver nombrados incluso en los evangelios, mire. El tío abuelo de este hombre era Herodes Antipas y fue el Herodes de los evangelios que leemos nosotros. Y su bisabuelo fue Herodes el Grande. Este hombre, Herodes el Grande, gobernó durante el tiempo en que había nacido nuestro Señor Jesucristo, mire. La pregunta es por qué les colocaban a todos Herodes, no Herodes el Grande, Herodes Antipas, era como una línea genealógica que ellos tenían, ¿sí? Mire, y aunque este hombre Agripa no era gobernador de Judea, conocía bastante bien las costumbres judías, era un hombre conocedor de las costumbres judías. Leamos Hechos 26, 1 al 3, que ese capítulo lo vamos a estudiar en las próximas enseñanzas, ¿no? Hechos 26, 1 al 3. Mira lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué conocía este hombre Agripa? Todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Era un hombre que conocía la cultura judía y por eso va a ser clave en el juicio de Pablo, miren, clave. Por otro lado, mire, de acuerdo con la historia, ¿quién era esta mujer Berenice? Berenice no era la esposa, por así decirlo, oficial de este hombre Agripa. Era como una consorte y era su hermana también. ¿Qué es la palabra consorte? ¿Alguien sabe qué es consorte? Consorte es como la esposa, pero como no de una manera oficial. Pero mire, era su hermana también. Esta Berenice, mire, se convirtió en un tiempo, o fue por un tiempo, amante de un hombre que era Vespasiano, un emperador Vespasiano, fue amante. Y después estuvo con el hijo de Vespasiano, que se llamaba Tito. Era una mujer que había tenido muchos amoríos, miren. Pero siempre volvía a quedar con Agripa. Siempre volvía con Agripa, mire. Tremenda mujer, mire. Mis hermanos, como en el día de hoy, estas personas que gobiernan viven en deleites y pecados, mire, en excesos. La mayoría de gobernadores, al ser impíos, viven en excesos. Tienen una mujer, cambian de otra mujer, o adulterio, o diferentes tipos de cosas. Mire, en inmoralidad. Y aquí había una inmoralidad en particular, ¿cómo se llama?
Incesto, mire. Tremenda gente, ¿no? Con la propia hermana, mire. Pero así era esta gente, mire, ¿qué se podía esperar de ellos? Los romanos se caracterizaban porque vivían una vida desordenada. Y muchas culturas griegas y varios, mire. Sigamos leyendo. Hechos 25, 14 al 19. Vamos a leer este pasaje largo. Y como estuvieron allí muchos días, váyale prestando atención. Y como estuvieron allí muchos días, ¿quiénes estuvieron muchos días? Agripa y Berenice. Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiéndome condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Miren, el rey Agripa y Berenice se quedaron varios días ahí, y Festo les dijo: les voy a contar la situación. Entonces, ¿qué les dice? Tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso, o un hombre que está preso. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y líderes judíos lo acusaron y querían que yo lo matara. Ellos querían que lo matara a Pablo. Pero le dije que nosotros los romanos no tenemos la costumbre de matar a un acusado sin que antes él tenga la oportunidad de defenderse y de tener al frente a sus acusadores. Es lo que le está diciendo este hombre Festo, mire. Entonces dice, los acusadores vinieron a Cesarea y yo, sin pensarlo, fui al tribunal y me senté como el juez. Me senté como el juez, mire. Ordené que trajeran al hombre, pero no lo acusaron de nada terrible como yo pensaba. ¿Ustedes de qué creen que pensaba Festo que lo estaban acusando? Que Pablo era un escandaloso, que andaba haciendo, no sé, pleitos, que era un rebelde, que era un agitador de multitudes. ¿Qué tanto se imaginaría Festo? Pero él dice, no lo acusaban de lo que yo pensaba. O sea, no era eso. Sigue diciendo, lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo que un hombre, Jesús, que había muerto, se había resucitado. Supongo que lo ha de haber dicho como de forma despectiva, ¿no? Mire, para Festo, las acusaciones de los judíos eran más temas religiosos que políticos. Entonces dijo, o sea, ¿yo qué hago aquí? No sabía qué hacer, mire, este hombre Festo. Pero él dice una verdad bien grande, mire. Este hombre Pablo anda diciendo que un tal Jesús murió y resucitó. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. La esperanza nuestra y el evangelio, ¿qué es? Que Cristo murió y resucitó. Ese es. Mire, y como dice Pablo, si no hay resurrección, estamos llevados, porque seguimos aún en nuestros pecados. Leámoslo. Primera de Corintios 15, 17 al 20. Primera de Corintios 15, 17 al 20. Miren lo que dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si usted tenía un familiar cristiano que murió, pereció. Es lo que dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero, Pablo, ¿qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué primicias? Porque el primero que ha resucitado es Cristo. No me va a decir que Lázaro, ¿no? Porque Lázaro resucitó con su cuerpo normal para después morir. Pero el único que ha resucitado y ha ido al cielo en un cuerpo glorificado es Cristo. Primicias. Después, ¿quién sigue? ¿Quién sigue, mis hermanos? ¿Ah? Nosotros, claro, nosotros. Tesalonicenses dice que los que estén muertos y los que estén vivos serán arrebatados
para recibir al Señor en el aire. Seguimos nosotros. ¿Usted no le da alegría eso? Sí, sí, es bonito eso, es bonita esa palabra. Gócese, mis hermanos, vamos a resucitar un día. Ya no va a haber dolor, tristeza, enfermedad, cansancio. Estos huesos que a veces duelen ya no van a doler. Muchas cosas maravillosas, mire. Es el privilegio que tenemos. Versículo 20 al 21. Mire lo que dice este hombre Festo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Festo sigue contándole a Agripa, mire, yo no sabía qué hacer, por eso le pregunté a Pablo, Pablito, ¿quieres ir a Jerusalén allá que te juzgue? Pero no era porque quería favorecer a Pablo, ¿no? Era porque quería, como decía el texto anterior, quería congraciarse con los judíos, que los judíos digan, uy, este rey es tremendo, mire. Mire, para Festo era un caso donde él no tenía conocimiento. Este hombre era un rey pagano romano, no sabía nada de los judíos, menos de la fe cristiana. Entonces no sabía cómo actuar, mire, no sabía cómo actuar. No sabía la diferencia teológica entre un judío y un cristiano. Y aquí Agripa lo iba a ayudar, mire. Y le dice Festo a Agripa, pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgara. Y yo ordené que lo dejaran preso hasta poder ver qué hacemos con él, mire. O hasta poder enviarlo a Roma para que lo juzgue allá el César. Tremendo, mire este hombre, ¿no? Versículo 22 de Hechos. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Mire, mañana le oirás. Este hombre Agripa quería oír a Pablo, mire. ¿Y qué le dijo Festo? Mañana lo vas a oír, Agripa, no te preocupes, mañana lo traeré y lo oirás. Mire, el caso de Pablo había despertado interés en muchas personas. ¿Quién es este Pablo, no? Y cuando analizamos un poco más esos textos, podemos evidenciar que Agripa ya había escuchado hablar a Pablo, mire, ya lo había escuchado hablar. Cuando leemos esas palabras que dice, yo también quisiera oír a ese hombre, el tiempo del verbo en el griego nos indica que Agripa ya había escuchado a Pablo o conocía a Pablo desde antes, había oído de él. Y yo quiero oír a este hombre, la enseñanza de Pablo, mire. Este hombre había oído de Pablo mucho tiempo atrás y tenía interés. Por eso en ese momento dijo, uy, de una, yo quiero escucharlo, yo quiero oírlo a este hombre. Porque usted cree que un gobernador va a poner a perder el tiempo con un preso. No, haz tú lo que quieras con ese hombre, yo no tengo tiempo. Pero él quería escucharlo, mire. ¿Sí? Y mis hermanos, cuando veamos el capítulo que viene, vamos a ver que Agripa lo escucha, pero no cree al evangelio. Así hay mucha gente. Yo quiero escuchar la palabra y cuando usted se la predica, sí, estuvo bonito y se va. Nada pasó, mire, en esa persona. Entonces, mire, Agripa era experto conocedor de la religión y las costumbres judías, mire. Por eso le llamó la atención, mire, yo quiero escuchar a este Pablo, que es uno de los representantes principales del cristianismo, a ver qué tiene que decir, mire. Decía este hombre Agripa posiblemente. Mis hermanos, ustedes se han preguntado, mientras estos hombres estaban hablando, este Festo y este Agripa, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Ustedes se han preguntado qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué piensa? Posiblemente en una celda, encarcelado, no sé, encadenado, no sé, pero les aseguro que estaba testificando. A quien estuviera a su lado, sean presos o sean guardias, Pablo no perdía la oportunidad de testificar, mire, en todo tiempo, mire, en todo tiempo. Jamás perdía ese tiempo. Cuando había una oportunidad de hablar de su Señor y su Salvador, ¿qué hacía Pablo? Hablaba. ¿Somos así, mis hermanos? Cuando estamos en algún lugar, en una reunión, que me invitaron a la reunión de padres y vino y se me sentó al lado un padre, una madre, y hay una conversación, ¿usted le testifica? ¿O se pone a hablar de otras cosas, de otras situaciones? ¿O le testifica a usted? ¿Cómo hacemos nosotros? Pablo no perdía su tiempo, mire,
No perdía su tiempo. Un cristiano auténtico testifica de Cristo, mire, donde sea, como sea y a pesar de lo que sea. Ay, no, yo no voy a hablar porque de pronto me tildan de fanático o de religioso. Hable, hable. Esa puede ser la única oportunidad de que usted hable para esa persona. Porque qué tal el día de mañana muera esa persona y usted perdió la oportunidad de hablarle de Cristo. Perdió, mire. Filipenses 1, 12 al 14, pero no lo busque. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, lo que dice. Filipenses 1, 12 al 14. Queridos hermanos, dice Pablo, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios, sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe Filipenses, ¿dónde se encontraba? En la cárcel en Roma estaba Pablo, mire, escribiendo Filipenses. Se encontraba encarcelado en una situación incómoda. ¿Y qué hace desde la cárcel? Animar a los creyentes. Yo creo que Pablo es una de las personas que más puede aplicar Romanos 8:28. ¿Se acuerda qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a veces nosotros aplicamos ese texto como para nosotros. Ay, me está yendo mal, pero a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Me fue mal en esta parte, pero a los que aman, no. ¿Y qué tal si lo aplicamos para otros? ¿Qué tal si nosotros podemos animar a otros aún en medio de nuestra desgracia? ¿Qué le parece? Pablo lo hacía, mire. Pablo animaba a otros. Con sus prisiones testificaba del evangelio y animaba a los creyentes. Los creyentes veían a Pablo y decían, yo acá libre y tengo miedo de predicar, y Pablo estando preso, no, tengo que animarme y hacerlo. Se animaban. Y no era una situación fácil en el tiempo de ellos, porque los perseguían para matarlos. Y a veces nosotros que estamos en una situación relajada, no lo hacemos, imagínense. Peor estando en persecución, no abrimos nuestra boca para nada. ¿Alguna vez hemos hecho eso, mis hermanos? De estar en medio de dificultades y situaciones difíciles y animar a otros. ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿O siempre buscamos a nosotros que nos animen? Ay, estoy triste, estoy mal, ya no quiero ir a la iglesia, estoy desanimado. Necesito que un hermanito me llame, me anime, me digan que siga adelante. A veces pasa así con nuestras vidas, ¿se ha dado cuenta? Queremos que nos animen, pero animar a otros, no, eso no. Eso no lo hacemos, mire. ¿Qué testimonio el de Pablo, mis hermanos? Deberíamos imitar ese ejemplo. Yo me acuerdo tanto, el domingo pasado nos acompañó aquí Alex con la esposa, él se congrega en Aures, ¿sí lo vieron? ¿No? Grande, sí que vino con los hijos. Cuando Alex llegó acá a la iglesia, porque él llegó a La Serena, el de Venezuela, yo me acuerdo que yo lo discipulaba a Alex, y a mí me sorprendía su forma de confiar en Dios, mire. Porque cuando yo hablaba con él me decía, no, es que estoy acá solo buscando trabajo, mi mamá está enferma en Venezuela, no he podido mandarles dinero, pero siempre su actitud era, pero no importa, Dios yo sé que me va a ayudar y yo confío en Dios. Y a mí me animaba eso porque decía, él está en una situación difícil y yo no. Y mire cómo se anima en estas pruebas. Era un ejemplo para mí. Nosotros debemos ser un ejemplo, mis hermanos, para otros con nuestra vida. Lógicamente habrá momentos de tristeza y dolor, pero si Dios le da la oportunidad en medio de esos momentos de animar a otros, ¿qué debe hacer? Hablarles la palabra, mire. Predicarles a los inconversos y a los perdidos. Versículo 23 de Hechos. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Mire, Pablo
era, como les decía, una noticia ahí. Todos se reunieron, miren. Dice que vinieron Agripa y Berenice con gran pompa, o sea, con esplendor, con suntuosidad, como ahí vienen, ríndanles pleitesía, ¿no? Porque así es la gente, mire. ¿Sí? Porque así es mucha gente esas que gobierna. Y entraron al tribunal con quiénes, mire, con los jefes militares, con la gente importante de la ciudad, y Festo ordenó que trajeran a Pablo. Traigan a Pablo. Parecía un espectáculo, mire, estaban todos estos personajes poderosos, la gente de la ciudad, mire, 5 tribunos había ahí que comandaban 5 cortes que habían allá, mire, estacionadas en Cesarea, y estaban también los principales líderes cívicos de la ciudad. Imagínese usted pararse frente a esa gente a testificar. Gente importante, mucha gente que no le importaba a Pablo, solo quería ir a escuchar a ver qué dice este, qué es que habla, a ver, qué tiene que decir. Versículos 24 al 26. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Qué está diciendo este hombre? Mire, Festo. Rey Agripa y señores que nos acompañan hoy, les dijo, mire, aquí está este hombre. Muchos judíos han venido a verme para que yo lo lleve a la muerte a este hombre, mire, que muera, porque lo acusan de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero para mí él no ha hecho nada digno de muerte. Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador que lo juzgue en Roma. Él quiere ir al emperador que lo juzgue en Roma. Pero yo no sé qué decirle al emperador, rey Agripa. ¿Qué le digo? ¿Cuál es la acusación de este hombre? Mire. Por eso quiero que ustedes le hagan preguntas el día de hoy, para saber qué yo le voy a escribir al emperador, qué carta le hago, qué le escribo en la carta, mire. Festo quería apoyarse en Agripa porque era conocedor de las costumbres judías. Era conocedor, mire. Y además porque Festo no entendía la naturaleza de los cargos. ¿De qué lo acusan? Pablo quiere irse a Roma. ¿Y yo qué escribo en la carta al emperador? Emperador Augusto César, aquí va este hombre Pablo, ¿acusado de qué? No sabía qué colocar ahí, mire. Que un gobernador de provincia enviara a un prisionero sin tener cargos puntuales era grave y podía dar la destitución de ese gobernador o algo peor, mire. O sea, él no podía mandarlo a Pablo así nomás, tenía que saber qué colocaba en la carta, mire. Y la experiencia que tenía Agripa le iba a ayudar a eso, mire, para resolver ese inconveniente que tenía Festo contra las acusaciones de Pablo. Versículo 27, sigue hablando Festo. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Festo dice, no tendría sentido enviar a Pablo a Roma sin saber de qué se le acusa, sin saber nada, mire. Mis hermanos, y aquí termina el capítulo, pero no la enseñanza. Mire, en el próximo capítulo que viene, vamos a ver la defensa que va a hacer Pablo ante este rey Agripa. Pero al terminar este capítulo, mis hermanos, valdría resaltar cosas importantes. Y una pregunta que surge ahí, tomando en cuenta el título que es Cristianos Auténticos, es: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Probablemente no estás preso. Pues si estás aquí es porque no estás preso. No tienes que dar defensa contra alguna persona o menos un tribunal. O no sé si alguien tenga que presentarse a algún tribunal. No estás siendo perseguido, como estaba haciendo Pablo, mire. No están acechándote para matarte. No están acusándote para matarte.
La pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad en la vida cristiana? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad en la vida cristiana? Podemos decir, mire, Pablo, qué tremendo hombre, qué valentía la de Pablo. Este hombre sí era tremendo, Pablo, mire, qué testimonio que tenía Pablo, mire. La pregunta es mejor, ¿qué de nosotros? ¿Qué papel jugamos aquí en la iglesia? ¿El hecho es solo venir a congregarnos y reunirnos un domingo? ¿Qué papel jugamos en el Evangelio, mis hermanos? Pablo y los apóstoles y los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento ya hicieron su parte en la historia de la Biblia, en la historia del Evangelio. ¿Y qué de nosotros? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra situación, mis hermanos? Ya casi estamos terminando el libro de Hechos, mis hermanos. Ya llevamos, creo que más de un año estudiándolo. Ya estamos casi terminando. Hemos aprendido acerca del testimonio de hombres como Esteban, de hombres como Jacobo, que murieron al inicio de los capítulos, mire, que dieron su vida por el Evangelio, por defender el testimonio. Hemos aprendido la generosidad de la iglesia, el apoyo mutuo que tenían, la perseverancia en la fe, muchas cosas hemos aprendido. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué ha sucedido a lo largo de estas enseñanzas, mis hermanos, de este libro? ¿Ya te sientes comprometido con Dios? Les pregunto, ¿estás dando un testimonio claro de tu fe? ¿Estás comprometido en aprender de la palabra y ponerla en práctica? Vaya respondiéndose usted esas preguntas. Respondámonos esas preguntas, mire. ¿Valoras el poder congregarte? ¿Te sometes a la iglesia y a su liderazgo? ¿Respetas a los hermanos? ¿Ya llegas temprano a la iglesia? ¿Ya te congregas regularmente? Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. ¿Qué es de nuestra vida? ¿Ayudas a quien lo necesita o sigues siendo tacaño y solo te preocupas por tu propia vida? Preguntémonos, mis hermanos, ¿qué ha pasado en nuestras vidas durante el estudio de estos libros? Ya llevamos varios libros estudiados, mire, hemos estudiado Efesios, hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado Corintios, estamos terminando Hechos. Pero ¿qué ha hecho el Señor en nuestra vida, mis hermanos? Porque si el Señor no ha hecho nada en nuestras vidas, seguimos siendo los mismos, déjeme decirle que hemos perdido el tiempo viniendo a este lugar. Mejor le hubiera servido quedarse durmiendo en la casa o haciendo aseo o algo otra cosa. Pero si Dios no ha transformado nuestra vida a través de la palabra, hemos perdido el tiempo y no hemos hecho nada. Mire. No hemos hecho nada, mis hermanos. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida, mis hermanos, en este punto en el que estamos? ¿En verdad somos creyentes genuinos o necesitamos nacer de nuevo? Porque si la palabra no ha transformado nuestra vida, si no nos hemos sometido a la palabra, perdimos nuestro tiempo, mis hermanos. Eso es simple, mis hermanos. Mire, yo les pongo este ejemplo. Si una persona se dice ser cristiana y escucha una y otra vez que debe llegar temprano a la iglesia, que debe congregarse con regularidad, que debe respetar a los hermanos, que debe hacer esto y aquello y no lo hace, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué podríamos pensar? Dígame. ¿Qué pensamos de esa persona? Posiblemente que es un creyente inmaduro o que no le importa. Hablen lo que hablen, yo hago lo que yo quiera con mi vida. ¿Qué podemos pensar de esa persona? O que es inmaduro o definitivamente que no es un creyente auténtico. Mire, no hay más respuesta. Si en tu vida, si en mi vida no ha habido un cambio después de estudiar libro tras libro, hemos perdido el tiempo. Porque no estamos dejando que el Señor transforme nuestra vida. No estamos dejando, mire. Pablo perseveró hasta el final, creciendo en el Señor, mire. Perseveró. ¿Qué significa perseverar, mis hermanos? Resistir, constancia, continuar a pesar de. Eso es perseverar, mis hermanos. Perseverar, mis hermanos. Por eso al final de los días de Pablo encontramos unas palabras maravillosas que deberían ser carne en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7 al 8.
Palabras que ya las hemos escuchado muchísimas veces en devocionales, en estudios, en predicaciones, en enseñanzas. Mire, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo en estos textos resalta cosas muy importantes, mire. He peleado la buena batalla, lo cual se puede traducir como he luchado por obedecer a Dios en todo, ¿y saben qué? Lo he logrado, dice Pablo, lo he logrado. He acabado la carrera, he llegado a la meta y en ningún momento, dice Pablo, he dejado de confiar en Dios, he dejado de guardar la fe. Usted va a encontrar una persona segura de lo que dice en Pablo, mire, segura de lo que dice. Segura de lo que dice. Y esto, mis hermanos, es lo mismo que hablaba Eddie en la anterior predicación acerca del tribunal de Cristo. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se presentará Pablo en el tribunal de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo se presentará? Yo lo imagino con su cabeza en alto, mire, porque cumplió lo que tenía que cumplir en la vida cristiana. Y la pregunta más importante es, ¿cómo nos presentaremos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Ya nos hemos esforzado lo suficiente por ser mejores cristianos? Hermano, es que yo tengo este mal hábito que no puedo dejarlo. Es que yo tengo este vicio que no puedo dejarlo. Es que yo tengo este pecado que no puedo dejarlo. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ya se ha esforzado lo suficiente por dejar eso? ¿Ya se ha esforzado lo suficiente? ¿Ya nos hemos esforzado lo suficiente? Yo creo que no. Yo creo que no, mis hermanos. No nos hemos esforzado, mire, lo suficiente. Posiblemente para dejar ese pecado que nos impide avanzar, para dejar esos malos hábitos que nos impiden avanzar y ser de verdad cristianos genuinos. No lo busque, se lo leo. Hebreos 12:4 en la palabra de Dios para todos dice, mire, ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Mis hermanos, luchar con el pecado hasta el punto de perder la vida es darlo todo en la batalla. Todo. ¿Cuál es el pecado con el que usted lucha? ¿Ya ha dado todo para derrotar ese pecado? Apóyese en Cristo. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único, mis hermanos. Pero todavía nos falta. ¿Sabe cuál es el mayor problema de un cristiano, mis hermanos? Pensar que ya no tiene nada que cambiar ni nada que mejorar. No, yo ya no tengo ya nada que cambiar, yo ya estoy bien ya. Cada día tenemos que seguir luchando con las cosas que en nuestra vida nos impiden acercarnos más a Dios. Cada día, mire, luchar a muerte, posiblemente con nuestro orgullo, con nuestra carne, porque cada día quiere levantarse, mire, y hacernos fallar. Estamos en una carrera, mis hermanos. Pablo siempre comparó la vida cristiana con una carrera, un atleta. Usted y yo somos atletas, mis hermanos. Somos atletas. ¿Y sabe qué nos dice Pablo? Que debemos correr legítimamente. Yo le pregunto, ¿qué es correr legítimamente? Honestamente, sin trampas, siendo creyentes genuinos, no jugando a dos bandos. Hoy estoy en el mundo y me comporto de acuerdo al mundo. Mañana estoy en la iglesia y me comporto de acuerdo a la iglesia. No. ¿Qué aprendimos el pasado domingo que se llama hacer eso? Hipócritas. Delante de Dios y delante de los hombres, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, nuestra carrera no es de velocidad, sino de resistencia, de esfuerzo, de valentía, de lucha. Segunda de Timoteo 2, 5 al 7. Ya casi vamos a terminar. Segunda de Timoteo 2, 5 al 7. Miren lo que dice Pablo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo
y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cómo estamos corriendo esta carrera, mis hermanos? ¿Legítimamente o de manera injusta? Pablo pone un ejemplo muy bueno ahí, mire. Un labrador, para ver frutos, ¿qué debe hacer? Hoy estamos en la generación de los vagos, mire. El vago no quiere hacer nada y quiere que le llegue la plata del cielo, ¿no? Y por eso estamos llenos en este país de subsidios y todas esas vainas que no sirven para nada, simplemente para formar más vagos. Pero dice Pablo que el labrador tiene que esforzarse, preparar la tierra, sembrar, y después va a recoger frutos. ¿Por qué Pablo da ese ejemplo? Porque si nosotros queremos ver nuestra vida digna delante de Dios, ¿qué debe haber? Esfuerzo. Esfuerzo, mis hermanos. Debe haber esfuerzo. Debemos trabajar, mis hermanos. Si queremos ver frutos dignos y piadosos, debemos esforzarnos y trabajar. ¿No tienes tiempo de estudiar la Biblia? Madruga más. ¿Llegas tarde a la iglesia? Madruga más. ¿No tienes tiempo de orar? Haz que las cosas prioritarias estén por encima de las secundarias. A veces no es fácil, mis hermanos. Yo en las mañanas me quedaba muy difícil a veces orar bien porque no tenía tiempo. ¿Qué me tocó hacer? Levantarme 15, 20 minutos antes. ¿Me levantaba a las 5? No, me voy a levantar a las 4:40. La única forma. Pero ¿eso qué implica? Esfuerzo. Esfuerzo. También disciplina. Debe haber un esfuerzo, mis hermanos, si queremos ver frutos. En todo, mis hermanos. ¿Queremos ver un día a nuestros hijos sirviéndole al Señor? Eso no va a pasar por inercia, poniéndolos a ver Disney Channel todo el día. Implica esforzarnos, pasar tiempo enseñándoles, aguantando sus berrinches, disciplinándolos. Cuando es necesario, eso implica esfuerzo. Hay muchos padres que los dejan que el internet los cría a sus hijos. Y cuando sus hijos se pierden, ¿qué dicen? Ay, no, pues debe ser la voluntad del Señor. No, es por tu culpa. Para todo debe haber esfuerzo. Para crecer espiritualmente necesitamos esforzarnos, mis hermanos. Esforzarnos. ¿Hay pecado en nuestra vida, mis hermanos? Posiblemente chisme, inmoralidad, falta de perdón, hipocresía, odio, rencor, autosuficiencia, orgullo. No sé qué pecado hay en nuestras vidas. Pero debemos esforzarnos para poder rendir nuestra vida a Dios y ser dignos delante de Él, mis hermanos. Debe haber esfuerzo. Cuando usted ve la vida de un atleta en el mundo, ¿qué tiene que hacer el atleta para poder llegar a la meta? Mire, los atletas dejan de comer ciertos alimentos y comen otros. Se acuestan más temprano para madrugar a entrenar. Muchos hábitos que los ayudan a ellos para poder llegar a la meta y ser atletas de alto nivel. Hay un esfuerzo. Tienen que abstenerse de cosas que los demás podemos de pronto comer y hacer, pero ellos no, porque tienen un propósito. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Estos hombres se esfuerzan por obtener una corona que perece, se acaba. Yo cuando concursé ahí tengo trofeos en mi casa y me alegra de haberlos ganado, pero el día que me muere esos trofeos ahí van a quedar. Posiblemente los tiran por ahí, los botan, se los roban o los venden, no sé. Eso no va a servir para nada. Pablo dice, esfuércense por obtener una corona incorruptible, que no perece. Uno a veces se mata la vida obteniendo cosas que perecen y nos olvidamos de obtener las que son eternas, mis hermanos. Son eternas, mire. Y Pablo dice, esfuércense, mire, porque nuestra meta es Cristo. Allá vamos, mis hermanos. Nuestra meta es Cristo. Y que Dios nos dé entendimiento en todo, hermanos, y podamos llegar a la meta corriendo como legítimamente. 2 Timoteo 4:8.
Mire cómo dice Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quién? A todos los que aman su venida. ¿Usted ama su venida, mi hermano, mi hermana? ¿Sí ama su venida? No, yo no quiero que venga ahorita porque tengo un buen empleo y estoy disfrutando la vida. ¿Usted es de los que aman su venida? No va a llamar su venida por alejarse de este mundo. Ay, estoy cansado, quiero morirme, que venga rápido el Señor. No. ¿Ama su venida, mi hermano? Pablo dice, sé que Dios es un juez justo, mire. No como estos malvados personajes como Félix, Festo, Agripa y el mismo Augusto César, que eran hombres perversos, mire. Pablo tuvo que rendir defensa ante estos gobernadores injustos, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? En esta ocasión él se presentará ante el único rey justo, ante el único rey sabio y justo, mire, el único juez justo. ¿Y sabe de qué está convencido Pablo? Él está convencido y seguro que cuando juzgue a todos, le dará una corona como premio a su obediencia. ¿Y sabe qué dice? No solo a él, sino a todos los que esperan con ansias su regreso, mire. ¿Qué palabras, no, mis hermanos? Termino con estos versos, mire. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Miren lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, nos dice, mire. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, corran para que obtengan ese premio, no se detengan en el camino. Mire, Pablo no corría como a la aventura. ¿Dónde voy? ¿Dónde corro? ¿Se imagina un atleta corriendo en sentido contrario? Absurdo. Sus esfuerzos van a ser en vano. Pablo dice, yo no corro como a la aventura, mire, de forma insensata, sin saber a dónde voy. Yo no lanzo golpes al aire. Pablo sabía dónde apuntaba sus golpes, mire, ¿dónde? Y no es que Pablo se flagelaba el cuerpo, como hay algunos en Semana Santa que se dan con un látigo o se golpean el cuerpo. No. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Mire. Pablo está diciendo, yo someto mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad a Cristo. Someto mi vida a Él. Esa es mi forma de que mi carne mengüe y mi espíritu crezca. Lo que dice Pablo, mire. Y por ello también dice, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo venga a ser eliminado. Y Pablo no está diciendo que iba a perder la salvación, mire. Él dice ser eliminado ¿de dónde? ¿De dónde? De la carrera. Eliminado de la carrera, mire. De perder ese galardón, de perder su ministerio, de ofrecer ese día que se presente del Señor solo heno, hojarasca, ¿y cuál es el otro? ¿Se acuerda? Paja, heno y hojarasca, cosas que se quemarán. Si en este momento fuera el tribunal de Cristo, mis hermanos, ¿cómo nos presentaríamos delante de Él? Podríamos decir como Pablo, estoy seguro de que Dios me dará el galardón, la corona, por cómo yo viví la vida cristiana en esta tierra. ¿Qué piensa usted si en este momento fuera el tribunal de Cristo que recibiríamos?
recompensa o pérdida. ¿Qué piensa? Él es honesto, mire. Nosotros, posiblemente muchos de nosotros recibiríamos pérdida, mire. Nos tocaría agachar nuestra cabeza, pero ya no tenemos más oportunidades, mire. Ahorita que estamos en la tierra es la oportunidad de agradar a nuestro Señor, mire. Si tienes dudas o piensas que recibirás pérdida, ¿qué debemos hacer en este momento, mis hermanos? En este día, comprometernos con el Señor y empezar a correr esa carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se están desanimando? Mírenlo. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, fue golpeado, escupido, azotado, como aprendíamos en la cena del Señor. Su cuerpo fue desgarrado. Mírenlo a Él y tengan ánimo. Mírenlo a Él, miremoslo a Él, mis hermanos, y podemos continuar esa carrera de manera legítima. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Dios, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Nada hay oculta a ella, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor Dios, tú nos retas, Padre. Nos retas para que podamos ser cristianos auténticos, que podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, esta carrera de la fe, puesto siempre nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió esa contradicción de los pecadores, aquel que dio su cuerpo para ser destrozado por nosotros. Pero muchas veces no nos ha importado. Como dice el autor de Hebreos, ay de aquellos que pisotearan la sangre de Cristo, que hicieran afrenta al Espíritu, que tuvieran en menos ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Que cada día podamos, Señor, recordar lo que tú hiciste y diste por nuestras vidas, que las pagaste con precio de sangre, para que podamos seguir adelante y serte fieles, Señor, siendo unos cristianos auténticos. Gracias, Señor, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.